planear a 5 años o a 10 años con un 25 o 30% de inflación es muy complicado. Es muy complicado, y siendo además, ellos consideran algo que, charlando con algunas personas que están en el ámbito privado y también en el ámbito público colombiano, me comentaban algo que es fundamental, que en realidad es una norma de la economía, pero que tal vez acá en Argentina no sé por qué no la hablamos de esta manera. Ellos decían que la inflación es el peor impuesto al pobre, claro, tal cual, porque afecta a las personas que tienen un salario concreto, que todos los meses es el mismo salario, claro. Entonces la inflación no le afecta al rico, que pagar 10 pesos más o 10 dólares más algo no le implica nada, es para el que tiene un salario. Entonces claro. Precisamente ellos lo llaman, me llamó la atención el nombre, el impuesto al pobre, y claro. La inflación, cubierta o encubierta, como está en la Argentina, es un ataque a la persona que menos tiene. Y esto hay que decirlo así y hay que analizarlo de esta manera. Sí. Ahora, recordame en Colombia qué inflación anual tienen aproximadamente. Es menos del 5%, es decir, un dígito, que es lo interesante, es digamos, lo normal. Hay países que tienen menos incluso, pero si es una inflación del 5%, significa sí. Que ellos en 6 años tienen lo que nosotros tenemos en 1. Sí, sí. Bueno, hace cosa de 2 semanas tuve una reunión con una chica colombiana que hace ¿sí? pocos meses que está acá en Argentina, y me decía, no entiendo cómo con una inflación del 25-30 no se toman medidas contundentes para neutralizarla, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que hay que decir, y esto también cuando uno habla siempre aspectos tal vez objetivos que no está de acuerdo con el gobierno, hay que tener que decir esto. No es que esto sea una consecuencia negativa y por ello es valorada como negativa. El gobierno, su política económica, liderada por el ministro Boudou y todas sus direcciones y sus secretarías dentro del ministerio, y hay muchas, consideran que este modelo con alta inflación es el camino a seguir. Entonces, porque uno podría decir, no, la inflación terrible que tenemos, la tenemos porque no saben cómo manejar. No, lo saben manejar perfecto, y adrede consideran que una inflación de esta manera es positivo con el modelo económico que ellos dicen tener. Es decir, tienen un modelo claro, no es que esto es al azar así, están convencidos que esta es la solución. Hay quienes pensamos de que el modelo puede ser positivo, pero con una alta inflación hace de que precisamente los más perjudicados sean los que menos tienen. Sí, sí. Yo creo que la inflación es consecuencia del modelo, o sea, de las distorsiones internas que tiene. Pero además nos quieren hacer creer que la inflación es consecuencia del crecimiento económico, o sea, un verso de acá a la China. No, porque además los países que crecen, ¿sí? Crecen con inflación baja, es decir, la estabilidad monetaria, como decías vos, es condición necesaria para el crecimiento. Hay también algunos conceptos que en economía que sirven para entender esto, que sería interesante poder compartirlo para poder analizar la situación en la que estamos, ¿no? Argentina, a diferencia, por ejemplo, de Colombia, tenemos crecimientos muy grandes durante algunos años y después decrecemos. No mantenemos un 3 o 4 o 5% como otros países. Colombia crece desde hace muchos años a un porcentaje tal vez la mitad que el de Argentina, pero sistemático, que es lo interesante, que permite a la sostenibilidad del sistema mismo. Claro. Bueno, el crecimiento que tenemos en la Argentina en parte es un crecimiento con anabólico, es un crecimiento artificial e impulsado en gran medida por darle a la maquinita, ¿no? Que si fuera tan fácil, todo el mundo estaría creciendo. Bueno, pero precisamente el concepto económico que íbamos a hablar se llama frontera de posibilidades de producción. Es un concepto muy básico de la economía, sí. Pero para que lo entendamos todos, es decir, si un empresario tiene una máquina de hacer zapatos y puede hacer 10 zapatos en un día y por una crisis económica está haciendo 2, cuando la situación económica cambia, ese hombre con esa máquina comienza a hacer 3, 4, 5, 6, la economía crece, estamos viéndolo desde lo micro, la economía crece, pero llega un momento donde este hombre está produciendo 10 zapatos y tiene una máquina para 10 zapatos. Ahí estamos en la frontera de posibilidades de producción, que a mi entender es lo que está pasando en muchos rubros en la Argentina. Por ejemplo, el tema energético. Por ejemplo, la única manera de que esta persona y que la economía sea sustentable no es que se subsidie a la gente que va a comprar el par de zapatos porque aumentó 4 veces más y pueda comprarlo, porque obviamente al haber más demanda y poquita oferta va a ser muy caro, sino diciéndole al empresario y dándole seguridad para que ese empresario diga, voy a comprar una máquina que haga 30 y voy a darle trabajo a 20 personas más para que hagan 30. Eso es aumentar genuinamente la producción mediante el riesgo empresario, y no es subsidiar a quien consume con una inflación. Tal cual.
ampliar las fronteras de posibilidades de producción requiere inversión. Requiere inversión privada y en algunos aspectos que hoy en día los maneja el Estado, como por ejemplo el transporte y como muchísimas cosas, requiere también de inversión pública. Lo que hay que ver es cómo ese límite en donde la inversión pública es positiva y proactiva y no solamente para subsidios, porque como veíamos en el micro anterior, algunos subsidios, la minoría, son positivos, pero la mayoría distorsionan el sistema en su conjunto. Entonces, por ejemplo, si hoy el Estado argentino dejara de subsidiar la electricidad, ¿a cuánto sería una factura promedio Sí. Pero porque fue durante muchos años desequilibrado el sistema. Claro, en lugar de, digamos, definir un sendero de aumento de precios escalonado, se fueron acumulando distorsiones y claro, cada vez más difícil. Cada vez es más complicado Salir de todo este embrollo, ¿no? Exactamente. Martín, para terminar, la pregunta que le vamos a plantear a nuestros televidentes. Bueno, realmente nos quedó afuera Estados Unidos, que es algo que lo vamos a hablar más en detalle para comparar la diferencia. Pero solamente con lo que tiene Colombia y con lo que nosotros vemos de lo que nos pasa en Argentina, la pregunta que le quisiéramos plantear a nuestra teleaudiencia es: ¿cómo hacemos para fomentar empresarios y emprendedores en un contexto de incertidumbre? Bien. ¿Cómo hacemos para fomentar empresarios y emprendedores en un contexto de incertidumbre? ¿A qué dirección? Bueno, se pueden comunicar, por supuesto, a @concompromiso en Twitter y Con Compromiso en Facebook, donde no solamente podrán ver los videos del programa, sino también opinar e interactuar con la gente. Martín, gracias por tu aporte. Nos vemos en 2 semanas. Exactamente. Gracias. Hasta pronto. Pausa y continuamos. Auspició este segmento EcoKit, tecnología en ozono. Auspician este programa La Casa de las Herramientas, Sancor Seguros, Hotel Polans, una nueva opción de calidad en Cipolletti. hotelpolans.com.ar. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. Los grandes siempre dicen que el tiempo se pasa volando, pero nosotros nunca lo vemos volando. Viven corriendo, pero dicen que no les gusta vivir así. Nosotros cuando corremos nos divertimos mucho. No entiendo. Cuando queremos estar con ellos, nunca tienen tiempo. Papá, ¿vos alguna vez viste el tiempo volar?